Muy buenas, Arturo, y disculpa la tardanza, pero 1870 kilómetros me separaban desde casa hasta aquí. Este destino no es casualidad. Hemos venido aquí para hablar de uno de tus últimos libros, y digo uno de los últimos porque hace nada publicaste el último. Estamos aquí para hablar de Imperium Maris, publicado por La Esfera de los Libros, pero antes vamos a presentarte. Muchísimas gracias a vosotros, Pamela, sobre todo por la oportunidad de reencontrarme con nuestros amigos y amigas de Descifrando la Historia y poder charlar con todos de estos temas que tanto nos apasionan y, por supuesto, en un marco incomparable como es este en el que nos encontramos y que, bueno, pues nos invita a adentrarnos en la historia del mar y lo que significó para los romanos. Arturo Sánchez Sanz es historiador y arqueólogo, doctor en estudios del mundo antiguo y máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación, tanto en España como en Reino Unido y Grecia, donde me consta que disfruto muchísimo. Ha publicado numerosos ensayos históricos y artículos, y ha colaborado en congresos nacionales e internacionales sobre historia antigua militar. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias por estar otra vez con Descifrando la Historia, y nos encontramos en un puerto muy especial, un puerto que tuvo una importancia comercial brutal y luego fue a más. Pero quiero que tú nos expliques dónde estamos y qué supuso este lugar para tu Imperium Maris. Pues ciertamente no se me ocurre un lugar mejor para recordar la grandeza de la marina romana y de la propia Roma. De hecho, su existencia confirma una vez más la importancia que los romanos le daban al medio acuático. Es cierto que si buscáis en internet la palabra hostia y su origen podéis encontrar que alude al latín ostium, que se traduce como boca, para señalar precisamente la desembocadura del Tíber, pero realmente no es así. La palabra ostium era el nombre que recibía la entrada principal de las domus romanas, por lo que los mismos romanos consideraban Ostia como el principal acceso a Roma, por delante incluso de las vías terrestres. De hecho, fue el más importante complejo portuario y fluvial del mundo romano durante siglos, instalado en la margen izquierda del delta de la principal arteria fluvial de la ciudad, y a tan solo 35 kilómetros de Roma río abajo, conectada directamente con ella por la vía Ostensis. Estar aquí es vivir la Roma antigua, es sentir como los mercantes de la Nona atracaban en el puerto que bullía de actividad día y noche, asombrarnos de la grandeza de su flota militar. Ostia para Roma era lo mismo que el Pireo para Atenas, sin duda un marco incomparable para compartir con nuestros amigos. Ya que estamos en este parque arqueológico tan fantástico, si quieres me acompañas y vamos a ver unos mosaicos que seguro que conoces, que demuestran el poder comercial que tuvo Ostia y que más adelante al final se convirtió en la base de la flota romana, que es de lo que hablas en tu libro, ¿no? Vamos a visitarlos. Estos mosaicos yo pude visitarlos y fotografiarlos hace ya 3 años, que fue la primera vez que visité este enclave arqueológico, pero no le di la importancia que tenían hasta que me lo rescató de la memoria mi amiga María Engracia, que impartió una conferencia sobre mosaicos romanos. Vamos a verlos y hablamos un poquito de cómo Ostia al final se convirtió en base de la flota romana. Bueno, Ostia siempre ha estado presente en la historia de Roma y como no podía ser de otro modo, pues también está presente en todo lo que estamos hablando y sobre todo, pues bueno, imaginaros esos mosaicos que bueno, pues podemos disfrutar y que, bueno, en su mayoría también muestran y reflejan todo lo que estábamos comentando en este sentido, pues toda esa importancia del comercio, sobre todo primordial, que llegaba a ese puerto de Ostia y que, bueno, pues siempre se convirtió en algo prioritario para los romanos. De hecho, pues bueno, como mencionábamos ya desde la fundación de la ciudad y del puerto, supuestamente, por Anco Marcio, pues desde ese momento Ostia se convirtió en la arteria principal de acceso a la ciudad y sobre todo de acceso de todas esas materias primas y suministros y recursos que Roma pues no podía conseguir de manera directa y que necesitaba importar. Entonces sin ello pues era prácticamente imposible que sobrevivieran y menos aún pues con el crecimiento de la población que se dio durante los siglos. Entonces la importancia de Ostia fue extraordinaria y eso se refleja en esos extraordinarios mosaicos que nos enseñan pues esas naves caudicarias o esos puertos que hubo, primero el de Ostia y luego el de Portus, que bueno pues reflejan pues toda esa característica principal de Ostia como receptora
de todas esas materias que venían y suministros que venían por mar y que bueno, pues era necesario proteger porque daba acceso directo a Roma a través por mar del mar y que también pues bueno, era un punto estratégico no solo comercial sino también militar. Por eso los mosaicos de Ostia reflejan la viva imagen de lo que fue esa ciudad y lo que significó no solo para sus habitantes sino para todo el imperio. De hecho, los visitantes pueden admirar aquí cómo las naves caudicarias arribaban repletas de mercancías y cubrían así las necesidades de la urbs más importante de la antigüedad. Y por ello se articularon para lograrlo no solo extraordinarias infraestructuras portuarias, como ya hemos mencionado, sino también todos los organismos estatales destinados a gestionar la ingente cantidad de materiales y de actividad que se generaba allí. De hecho, el Tíber se encontraba en pleno mar Tirreno, donde el comercio y la actividad naval pues bullía desde hacía siglos, principalmente antes que los romanos gracias a los etruscos, y llegaban mercancías provenientes de todos los rincones del mundo conocido. De hecho, allí estaba la sede de los navicularios, que eran las corporaciones de armadores surgidas durante la República y dedicadas precisamente pues al tráfico marítimo y bajo supervisión del prefectos naviculari, que tenía sus oficinas en el foro de las corporaciones. Y allí se celebraba también, de hecho, el inicio de la temporada de navegación el 27 de enero, mediante una festividad dedicada a los dioscuros, donde, bueno, pues de alguna manera se pretendía contar con su favor para que, pues bueno, esa temporada de navegación, aunque ahora sabemos que nunca realmente dejó de estar abierta, digamos, durante todo el invierno, como en un primer momento pues podíamos pensar, pero bueno, se celebraba igualmente porque sabían que en esa época era complicado en pleno invierno la navegación y bueno, pues de alguna manera se necesitaba el favor de los dioses y así lo podían lograr. Entonces bueno, realmente nunca se dejó de navegar a lo largo de todo el año en el Mediterráneo, pero nunca estaba de más tener ese favor del pueblo y bueno, pues también muestra la importancia de Ostia. De hecho, el problema principal de Ostia fue que con el paso de los siglos, precisamente al estar situada en la desembocadura del Tíber, pues bueno, la acumulación de esos depósitos aluviales fue complicando un poco las instalaciones originales y aunque se reformaron, pues bueno, ya hacían cada vez más difícil albergar esos grandes supercargueros que necesitaban un calado mucho mayor del que, pues bueno, esos depósitos habían reducido en la propia Ostia y finalmente pues fue lo que provocó que los emperadores romanos, los primeros emperadores y más tarde Trajano, que fue el que, digamos, acabó las obras, pues se decidieran a construir un nuevo puerto, que sería el Portus, como conoceríamos más habitualmente este puerto, y que, bueno, pues vendría a sustituir de alguna manera o actualizar y a engrandecer aún más las instalaciones disponibles en Ostia para poder dar cabida, pues no solo a esas naves, sino pues al volumen creciente de suministros que se necesitaban en Roma y que bueno, pues aunque Ostia o el antiguo puerto de Ostia nunca dejó de funcionar, pues se convirtió en una especie de puerto secundario que también seguía en activo, pero bueno, para otro tipo de naves o para aligerar un poco también ese volumen del tráfico y que bueno, pues entre los dos fueron capaces de mantener todas esas necesidades que bueno, pues requería la población romana. De hecho, con el paso de los siglos, la ubicación de estos dos puertos, aunque bueno, no se han excavado hasta ahora, pues bueno, sabemos que ahora está más o menos unos 3 kilómetros tierra adentro de lo que es actualmente la costa italiana en ese punto. Entonces, bueno, pues requiere unas labores pues arqueológicas y de excavación pues enormes y que bueno, pues cuando sea posible acometerlas, pues también probablemente nos darán una visión mucho más pues exacta de lo que sucedió allí, de todo lo que nos relatan las fuentes. Hay una cita de Cicerón que pones en tu libro que dice: el amo del mar es el amo de todo. ¿Tú crees que las guerras púnicas hicieron que tomaran conciencia de esta frase? Pues imaginaros, cuando Cicerón dijo esas palabras, los romanos ya hacía siglos que se habían concienciado de la importancia del mar, no solo por los beneficios directos que podía aportarles, sino también dentro del proceso expansivo que iniciaron muy temprano. De hecho, no tuvieron que esperar a que se iniciara la primera guerra púnica para saberlo, e incluso en ese momento tener en cuenta que se estaba enfrentando a la principal potencia naval del Mediterráneo occidental. De hecho, nadie en ese momento estaba preparado de alguna manera
para afrontar ese reto, y los romanos, incluso con todas las dificultades que se encontraron, no solo lo hicieron, sino que lograron imponerse a los propios cartagineses. Entonces imaginaros la importancia que para ellos supuso este desenlace, y bueno, pues incluso previamente todo lo que significaba para Roma el mar. De hecho, pues bueno, no es necesario hablar incluso de esos primeros contactos que los propios fundadores Rómulo y Remo tuvieron con el Tíber como medio acuático, sino bueno, pues esa fundación de Ostia a la que aludíamos hace poco, pues para darnos cuenta de todo lo que significaba para Roma el mar, y bueno, pues como dentro de su pragmatismo, pues de alguna manera le fueron otorgando en cada momento la importancia que bueno, para ellos tenía, y bueno, invirtieron en ese proceso los recursos que estimaron necesarios en cada momento. Por eso hasta la Primera Guerra Púnica, pues digamos, no fue necesario invertir las cantidades inmensas de dinero que bueno, pues se vieron obligados a invertir, y por eso pues de alguna manera hasta entonces no tenemos muchas noticias sobre esa flota o esa armada romana, pero sabemos que existió y sabemos que tenían interés porque existiera, y sabemos también que bueno, pues eran perfectamente conscientes de que la geografía de Italia les hacía necesario tener una flota, pues no solo para enviar tropas rápidamente cada vez más lejos dentro de ese proceso expansivo, sino también para poder proteger sus costas, que de hecho lo supieron desde muy temprano, que en cualquier momento una poderosa flota como los cartagineses podría desembarcar a muy pocos kilómetros de Roma todo un ejército si ellos no eran capaces de evitarlo. Entonces, pues muy bien, por ese motivo y por otros muchos, pues podemos estar seguros de que Roma tenía una idea muy clara de lo que quería y de lo que esperaba conseguir, y bueno, pues ciertamente los acontecimientos se precipitaron, pero Roma siempre tuvo muy clara esa idea, y Cicerón lo único que vino es a manifestarla de alguna manera, de forma concreta y en pocas palabras, pero algo que todos sabían. El imperio fue creciendo y con ello fueron aumentando la construcción de puertos, de almacenes, de astilleros, de todo lo que conllevaba esa vida portuaria, todo lo necesario. Cuéntanos un poquito cómo fue esa evolución brevemente, y si hay algún puerto en especial que a ti te llame la atención por algo. Bueno, hace falta muy poco para que cualquiera de las personas que nos escuchan se den cuenta de la importancia que tuvo Roma a nivel de ingeniería, a nivel de logística, a nivel de desarrollos de todo tipo de infraestructuras en la antigüedad. Y bueno, pues solo tenemos que pensar en los puentes, en los canales, en todas esas ciudades que erigieron los romanos, pues para darnos cuenta de que, bueno, pues digamos que su gestión en este sentido supuso un enorme avance en la antigüedad, y bueno, muchas veces continúa hasta nuestros días. Entonces, imaginaros, en el caso de la marina romana y sobre todo pues también de la armada, toda esa expansión romana que se inició tan temprano pues requería de unas infraestructuras adecuadas para poder llevarla a cabo, pues no solo a nivel comercial, sino pues bueno, también a nivel militar. Era necesario pues no solo consolidar los territorios que se conquistaban, sino también impedir que los enemigos pudieran, digamos, desembarcar en tu propio territorio a tus espaldas y provocarte un problema. Entonces, bueno, Roma tuvo muy claro eso desde un primer momento, y Roma estableció puertos importantes, no solo la propia Ostia, no solo los Navalia de Roma, sino también en otros lugares, y ya en época imperial, pues solo mencionar la base de la flota de Miseno o la base de la flota en Rávena, pues imaginaros, pero no eran los únicos, había muchísimos puertos subsidiarios, y no solo puertos, sino también otras muchas infraestructuras que les acompañaban, como los almacenes, rompeolas, faros, e incluso, pues bueno, puentes, canales, todo lo necesario para digamos, articular esa maquinaria que acompañaba a la flota y que garantizaba de alguna manera que su operatividad fuera total. Entonces todo eso fue un desarrollo paulatino, pero sin freno. Y de hecho, pues bueno, ahí tenemos elementos tan importantes como ese hormigón hidráulico que inventaron los romanos, capaz de fraguar incluso bajo el agua, y que bueno, pues fue uno de los protagonistas de esas increíbles infraestructuras portuarias, y no solo portuarias, pero que bueno, pues de alguna manera convirtieron a Roma en el dominador del Mediterráneo y también de otros muchos lugares. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar. Y entre todos esos lugares, pues es muy difícil elegir. Tener en cuenta que, bueno, las bases de la flota romana en Miseno y en Rávena debieron ser extraordinarias, con unas instalaciones dignas de ver. Incluso el puerto de Ostia, el antiguo, y luego el que más tarde inició Claudio en Portus, que estaba pues justo en la otra orilla, pues fueron todos lugares extraordinarios. Pero bueno, si me tengo que quedar con algún lugar, yo creo que incluso más allá de los propios puertos, como un ejemplo de esa pues bueno, de alguna manera perdurabilidad de todo lo que nos dejaron los romanos,
estarían los faros. Y en este sentido, por tirar un poco para casa, una de esas extraordinarias obras que siempre me han gustado es el propio Faro de Hércules, que bueno, pues como bien sabéis, disponemos de él en la Costa da Morte, y bueno, pues para que os hagáis una idea, no solo es patrimonio de la humanidad, sino que bueno, pues casi 2 milenios después de que fuera construido, pues sigue funcionando. Es el único faro romano que sigue en funcionamiento desde aquella época, y bueno, pues como podéis imaginar, es algo extraordinario, y es un ejemplo claro, pues no solo de esa importancia que tenían las infraestructuras navales para los romanos, sino de la capacidad que tenían para desarrollar toda esa operatividad y todos esos recursos que eran necesarios para la flota mercante, pero también para la flota militar, y que bueno, pues en muchos casos han perdurado hasta nuestros días, no solo esos faros, no solo pues algunas de esas instalaciones portuarias, sino también, como os comentaba, pues canales, puentes, etcétera, muchos de ellos relacionados también directamente con el tema que tratamos, y que bueno, pues nos dan una idea de la importancia que tuvo en aquella época y de lo que significó para entonces y lo que ha significado incluso hasta nuestros días, y que nos ayuda también un poco a cambiar esa visión y a empezar a entender un poco pues qué significó realmente el mar para los romanos. Yo he de reconocer que de naves romanas conocía muy poco. Birreme, trirreme, que creo que es algo que nos suena a absolutamente todo el mundo de haberlo leído, haberlo visto en alguna película, pero hay una variedad enorme de naves. Háblanos un poquito de ellas. Bueno, qué decir de todas las naves que existieron a lo largo de la antigüedad. Es que estamos hablando de miles de años. Entonces, bueno, no es un tema sencillo para resumir aquí, pero bueno, desde aquellas primeras naves, esos pentecónteros, esos birremes, que incluso pues algunos de ellos nos habla Homero, o incluso mucho antes, esas naves que aparecen en los mosaicos minoicos, pues bueno, podéis imaginaros el desarrollo increíble que ha habido, y bueno, pues cómo todos esos primeros modelos de pentecónteros, birremes, hecatónteros, etcétera, pues al final dieron como resultado la mayor nave de guerra de la antigüedad, o la nave de guerra por antonomasia, que sería mucho más tarde el trirreme, que todos conocemos. Entonces, bueno, al final, con el tiempo, pues también se desarrollaron modelos mucho más, digamos, de mayor tonelaje y mucho más grandes, para poder albergar incluso maquinaria de guerra en la cubierta, como fueron pues los cuatrirremes y los famosos quinquerremes, e incluso modelos muy superiores, que con el paso del tiempo, pues digamos, esa carrera armamentística que iniciaron los diádocos de Alejandro, pues desembocaron en la famosa Tesera Cóntera, que bueno, pues estamos hablando de la mayor nave de guerra de la antigüedad, que bueno, no sabemos ni siquiera exactamente muy bien cómo era, porque no contamos con descripciones, pero bueno, estamos hablando de 4.000 remeros y de unas dimensiones que bueno, pues alcanzaron prácticamente el límite de lo que la tecnología podía ofrecer con esos materiales en la antigüedad. Entonces hubo un desarrollo extraordinario, pero bueno, a partir de ese momento incluso pues volvieron otra vez los modelos, digamos, más asequibles, también por el coste, y más aptos, como fueron los quinquerremes, pero los trirremes también siguieron utilizándose durante muchísimo tiempo y durante siglos en el Mediterráneo. Entonces os podéis imaginar que por ese motivo se convirtió en el buque de guerra por antonomasia, y bueno, pues en el principal arma naval con el que contaron pues no solo los romanos, sino pues todos los pueblos de la antigüedad. Entonces fue algo extraordinario. De hecho, pues imaginaros, incluso en la antigüedad se desarrollaron modelos de naves pues mucho menos conocidos, pero enormemente interesantes, como por ejemplo liburnas, que en el siglo IV después de Cristo se movían mediante ruedas dentadas, y la energía que le proporcionaban el movimiento de los bueyes. Imaginaros qué tipo de propulsión habían desarrollado ya en ese momento, o incluso bueno, pues otros modelos destinados pues a construir incluso puentes de pontones sobre los ríos, etcétera, o por no mencionar pues los super yates, digamos, por llamarlos de alguna manera, que realmente pues no eran así, pero rivalizan con los actuales, que eran esas naves lujosas que se mandaron construir los emperadores romanos, probablemente a semejanza de lo que hicieron pues los faraones egipcios, y que bueno, pues que son extraordinarias. De hecho, en muchos casos, como las naves de Nemi que mandó construir Calígula, pues ni siquiera conocíamos su existencia y no se mencionaban en las fuentes, y eran pues naves extraordinarias, enormes, que bueno, pues los emperadores utilizaban pues no solo como una forma de prestigio, sino también para sus desplazamientos, y que bueno, pues eran el reflejo del lujo más extraordinario que bueno, pues el primer
cualquier ciudadano de Roma podía mostrar ante su pueblo. Entonces imaginaros la cantidad de modelos de naves que existieron, no solo de guerra o de recreo en este sentido, sino también de transporte, con esas naves caudicarias, etcétera, que bueno, pues que servían también no solo para transportar esos recursos hasta el puerto de Ostia, sino también pues transportarlos remontando el río hasta la propia Roma, etcétera. Entonces, bueno, había una variedad enorme de modelos de naves que se desarrollaron muchísimo a lo largo del tiempo, ya no solo los mencionados, sino las propias liburnas también mucho tiempo después, o incluso los dromones, pero bueno, que muestran pues ese interés por el mar que tuvieron no solo la civilización romana, sino todas las civilizaciones de la antigüedad volcadas al mar, y que bueno, pues demuestran también todos los avances técnicos que se desarrollaron en ese tiempo, y que no fueron pocos, la verdad. A colación de un capítulo tuyo donde hablas de la recreación de un trireme llamado Olimpia, y el esfuerzo que hacían aquellos remeros para mover el trireme, si te parece, vamos a hablar un poquito de esos marineros, de esos remeros, de la tripulación básica que al final tenía un navío romano que tenía que tener. ¿Quiénes podían aspirar? ¿Quiénes podían presentarse para ser marineros o algún cargo de la marina romana? ¿Tenían que ser romanos de pleno derecho? ¿Podía ser esclavos? ¿O aquello es un mito? Y lo que tengo claro, después de lo que leí, es que jamás me hubiera gustado ser un talamita. Por muy oficializado que estuviera bajo el mandato de Augusto el tema de toda la flota romana, al final la precariedad y la falta de higiene creo que es algo que estuvo muy muy presente en esos navíos. Háblanos un poquito de ellos. Bueno, como muy bien dices, existían determinados puestos entre los remeros que eran más desagradecidos que otros, pero a fin de cuentas reflejan lo importante que eran para la marina y para la armada estos trabajadores del mar que realmente, bueno, pues eran el alma de todas esas flotas en la antigüedad, no solo de Roma, sino de todas las civilizaciones, y que, bueno, sin ellos hubiera sido imposible llevar a cabo pues aquellas batallas navales, o muchas veces pues incluso exploraciones extraordinarias de las que tenemos datos en la antigüedad. Tener en cuenta que en un trireme básico, que a lo mejor contaba con 200 tripulantes, pues 170 de ellos eran remeros, solo 30 eran oficiales, marineros o incluso infantes de marina. De hecho, se los repartían solo 30 de 170 para cubrir 200 puestos, que eran lo que tenían habitualmente. Entonces imaginaros, y de hecho estamos hablando de un trireme, en los quinquerremes eran muchos más, o incluso pues en la tesera cóntera que hemos mencionado, pues eran varios miles de ellos los que trabajaban al mismo tiempo. Y de hecho, pues como bien decías, también pues hemos con el tiempo y con los datos que hemos obtenido de las fuentes clásicas, en 1987 se logró construir una réplica de un trireme, el Olimpia. Y bueno, pues gracias a él también hemos descubierto muchísimas cosas del real valor que tenían esos remeros y esos ingenieros de la antigüedad. De hecho, pues bueno, para el Olimpia se reclutaron remeros expertos que pues de alguna manera intentaron alcanzar esa velocidad máxima que se requería para que el espolón pudiera, digamos, atravesar el casco de una nave enemiga, que sea más o menos calculado en unos 9 nudos, y realmente esos marineros expertos profesionales de hoy en día solo consiguieron mantener esa velocidad durante unos pocos minutos, y hemos de tener en cuenta que las batallas navales en aquella época pues duraban horas, podían durar incluso el día entero, lógicamente con descansos, se les daba descansos, e incluso, pues bueno, siempre que se podía, pero marca una diferencia capital, digamos, entre, bueno, pues la preparación, la experiencia y la condición física de esos remeros en la antigüedad en comparación con hoy en día. Y de hecho, pues bueno, gracias a esa experiencia que hemos tenido con el Olimpias, pues hemos descubierto muchas cosas. De hecho, la tripulación del Olimpias era capaz de pues embarcar y desembarcar en más de 1 minuto y medio, más o menos, creo recordar que era lo que tardaban en formar, y en la antigüedad tardaban incluso muchísimo menos, de hecho incluso menos de 30 segundos en hacer esa misma maniobra. Entonces, bueno, pues imaginaros la diferencia que existía y la enorme preparación
que tenían esos remeros y bueno, pues las necesidades que tenían las flotas de contratarlos. Tener en cuenta que, pues bueno, 170 en un solo navío, en flotas que a lo mejor tenían varios cientos de navíos, estamos hablando de decenas de miles de remeros solo para armar una flota, y eso nos da un poco una idea de lo importantes que eran. Y bueno, pues en época republicana, pues al principio tenemos siempre esa imagen de las películas clásicas como Ben-Hur, donde estaban esos esclavos obligados a remar con el látigo, encadenados a los remos, etcétera. Y bueno, pues eso se nos ha quedado un poco grabado en la retina, pero realmente no era así. En las armadas de la antigüedad prácticamente no había esclavos, o había muy pocos, de hecho, y sobre todo pues estábamos hablando de ciudadanos que bueno, pues no tenían muchos recursos para participar en la defensa del Estado de otra manera, pues como también sucedía en Grecia y en Atenas con los tetes, y que bueno, pues era su manera de, sin recursos, poder contribuir de alguna forma a defender su ciudad, a defender el Estado. Y bueno, pues como se requerían tantísimos de ellos, pues siempre tenían un puesto en la armada para poder servir. Y en este caso, pues bueno, en época republicana, pues en un primer momento se cubrían, digamos, esos bancos de remos pues a través de los ciudadanos más pobres, los capitecensi, y luego pues bueno, más tarde, gracias a los socios navales, los soci navales que Roma consiguió en la península itálica, y de bueno, pues más tarde durante el imperio, pues con todo el dominio de las provincias que controlaban, pues siempre tuvieron un suministro, digamos, de remeros constante y permanente, que bueno, pues se cubría principalmente con voluntarios, que bueno, pues de ese modo pues también tenían una forma de ganarse la vida, que en muchos casos pues no disponían de ella, o a lo mejor las opciones que tenían pues no eran ni siquiera tan halagüeñas como la que podía ser en la marina, que de hecho pues también les daba la opción de poder ascender y ocupar puestos de mayor relevancia, incluso convirtiéndose en timoneles o en otros puestos de mucha más importancia, que bueno, pues también incluían ingresos mucho mayores. Entonces bueno, de alguna manera se intentaba hacer ese servicio atrayente, y que de ese modo pues bueno, los bancos siempre estuvieran llenos, aunque se hicieran falta pues miles de ellos. Aunque bueno, pues como bien comentábamos al principio, pues normalmente esa disposición de los remeros en varias hileras, pues bueno, en un trireme que digamos tenemos a los talamitas pues digamos en la parte más recóndita de la bodega, y que bueno, pues eran los más desagradecidos, porque tener en cuenta que en su caso y en otras de las filas, excepto muchas veces la superior, ni siquiera eran capaces de ver el mar desde donde estaban. Y bueno, pues en el caso de esta última hilera, pues también recibían pues no solo el agua que se filtraba del barco y que se recogía pues ahí en la sentina, sino pues también los excrementos y la orina, etcétera, de todos los compañeros que estaban en los niveles superiores, porque no había opción muchas veces durante el combate de poder pararse a pues hacer este tipo de digamos actividades. Entonces pues bueno, también eso obligaba muchas veces a tener que limpiar las naves como mucho cada 4 o 5 días, porque si no el hedor podía ser insoportable. Y también pues como no había mucho espacio para pernoctar, ni para cocinar, ni para este tipo de acciones en estas naves de guerra, pues también se requería casi a diario pues digamos alcanzar una costa o un puerto amigo y poder pues allí descansar y obtener sustento, y bueno, pues prepararse para la jornada del día siguiente. Entonces imaginaros las condiciones que muchas veces tenían que sufrir, pero no eran esclavos. De hecho había muy pocos esclavos, y a veces se encontraban incluso mercenarios, pero también eran muy pocos en comparación con los voluntarios, que eran realmente los que cubrían esos bancos. Entonces bueno, es una forma un poco de que podamos ver que realmente pues esas imágenes que muchas veces nos transporta el cine o bueno, pues que tenemos en la memoria por uno u otro motivo, pues no son reales, o no era tan así como se nos explica. Y que bueno, pues que esos remeros eran remeros profesionales que se dedicaban a eso, que bueno, pues durante muchos años, que pues sabemos que probablemente recibieron en algún momento, cuando eran necesarios reclutar rápidamente muchos de ellos, un entrenamiento básico, por lo menos para poder coordinarse, que también era muy complicado, y poder llevar a cabo pues esas tácticas navales a la perfección, como mencionábamos antes, porque era necesario en esas batallas. Y cuando no, pues bueno, se reclutaban de esas ciudades costeras o esas provincias que bueno, pues también contaban en determinados lugares con cierta tradición marinera, y que bueno, pues ya aportaban de por sí
pues personas capacitadas y bien conocedoras de cómo funcionaba un navío, de cómo había que remar, de cuál era la posición adecuada, etcétera. Entonces, bueno, no era tan complicado encontrarlos, aunque sí difícil, y estaban muy valorados. Y de hecho, pues bueno, incluso en casos como en Atenas, la importancia que tuvieron los remeros también pues se determinó en su forma luego de intervenir en política. De hecho, gracias a los éxitos que consiguió la Armada ateniense, pues esos cetes, que en principio eran ciudadanos, que incluso dentro de la democracia no tenían una participación activa o poderosa frente a la aristocracia, pues fueron ganando protagonismo y tuvieron incidencia política. Entonces, bueno, pues es una forma de ver toda esa importancia que tuvieron los remeros, y que, bueno, pues aunque podamos considerar que no era el mejor de los trabajos, para la época tampoco era el peor, y eran personas muy preparadas que estaban allí porque lo habían decidido así, porque, bueno, pues era su oficio, su trabajo, y a ello dedicaron toda su vida. Bueno, hay algo de lo que teníamos que hablar, de las naumaquias. ¿A quién no le gusta un espectáculo romano en el agua? Conocido como las Navalia Proelia o naumaquias. Tenía que ser, bueno, la sensación del momento. Y lo que más me sorprende es que eran capaces de montar una naumaquia tanto en el anfiteatro Flavio, en el campo de Marte, el Ager Vaticanus o junto al Tíber. Me parece brutal cómo eran capaces de montar estos espectáculos. Háblanos un poquito de ellos. Yo muchas veces he tratado de imaginar cómo debió ser asistir a uno de estos espectáculos, aunque, bueno, pues como todo lo que solía suceder en la antigüedad, no estaba exento de crueldad. Pero tener en cuenta que, bueno, todos sabéis muy bien que Roma tenía la capacidad de ofrecer entretenimiento incluso a los ciudadanos y extranjeros por igual, y visitantes de todo tipo, no solo en las carreras del circo o en los eventos del anfiteatro o incluso en los teatros, sino, bueno, pues infinidad de pasatiempos, incluso en las termas, etcétera. Pero entre todos ellos yo creo que las naumaquias eran el más extraordinario por varios motivos. Tener en cuenta que, bueno, no muchos ciudadanos podían decir que habían disfrutado de más de una naumaquia a lo largo de su vida. Era muchas veces un evento que solo lo podían ver una vez, y no era para menos, porque el desembolso que tenían que afrontar sus patrocinadores era extraordinario. Imaginaros simplemente, pues bueno, la cantidad de dinero que se requería para habilitar una zona en un primer momento, digamos, no apta para este tipo de espectáculos, pues acotarla, prepararla para albergar la cantidad de agua necesaria pues para crear una mínima superficie para que los barcos navegaran, desviando incluso pues así millones de litros de los acueductos. Luego, pues en muchos casos, si era posible, aunque no siempre lo era, pues se utilizaban naves reales que había que transportar hasta allí por tierra. Otras veces incluso se construían a escala de alguna manera para poder pues maniobrar en un espacio tan reducido como era ese, y bueno, pues incluso preparar las gradas, etcétera, y toda la infraestructura necesaria para llevarlos a cabo. Entonces era algo extraordinario, y por eso, pues bueno, antes de los propios emperadores romanos, solo Julio César, que fue el primero que celebró este tipo de espectáculos, pues fue capaz de asumir ese coste, y luego no se celebró muchas veces más. Lo podemos contar con los dedos de ambas manos, todas las naumaquias de las que tenemos constancia, pero claro, debió ser algo extraordinario. Tener en cuenta que, bueno, también había que preparar la tripulación de todas esas embarcaciones, que de hecho muchas veces se llevaban a cabo con reos condenados a la pena capital, porque, bueno, al fin y al cabo estaban recreando batallas navales, existía mucho riesgo de que murieran en el espectáculo, y bueno, pues se empleaba para ello esos reos, que bueno, pues precisamente por eso preferiblemente se intentaba que fueran presos que de alguna manera tuvieran también cierta experiencia, pues no solo como remeros, aunque sobre todo como remeros, porque eran necesarios miles de ellos para estos espectáculos, sino bueno, pues también como pilotos o incluso como capitanes, etcétera, para poder hacer el espectáculo lo más realista posible. Entonces era algo extraordinario. Y bueno, pues incluso a veces se llevó a cabo en el anfiteatro, otras veces se llevó a cabo en el campo de Marte o en la zona del Trastevere, incluso en el lago Fucino lo protagonizó Claudio. Entonces os podéis imaginar, en este último caso sabemos que asistió 500.000 de espectadores. Eso es algo que incluso para nuestros días es extraordinario. Entonces, bueno, las naumaquias se convirtieron por sí mismas en algo
digno de ver y en algo pues que era una fiesta para los antiguos romanos, y que bueno, pues en el momento en el que se anunciaban y en el que alguno de los emperadores estaba decidido a afrontar su coste, pues se corría la voz y todo el mundo estaba deseando verla. Incluso se trasladaban hasta Roma desde todos los lugares del imperio para poder asistir, y de hecho bueno, en algunas monedas incluso pues se decoraron con improntas que aluden a estos eventos. Vamos a hablar un poco de cómo eran aquellas tácticas navales, porque al final se trataba de acabar con la nave del enemigo, de embestirlas, de hundirlas, y me imagino que el desarrollo de esas tácticas se irían perfeccionando hasta conseguir cómo realmente hundir el navío enemigo. ¿Cómo eran aquellas tácticas? Bueno, ciertamente desde un primer momento las naves de guerra en la antigüedad se diseñaron específicamente para un tipo muy concreto de lucha, y era a través de ese enorme espolón que se colocaba en el extremo de la quilla, en la proa, y que bueno, pues se diseñó principalmente para embestir a las naves enemigas en el costado y provocar su hundimiento. De esa forma, pues bueno, era, digamos, relativamente sencillo deshacerse de toda una nave enemiga sin exponerte a que, bueno, pues en una lucha cuerpo a cuerpo pudieras resultar vencido y acabar muerto, y además los enemigos se apoderarían de tu nave. Entonces, bueno, pues de alguna manera todo estaba pensado para que se embistiera esa nave enemiga y rápidamente los remeros bogaran hacia atrás para poder desengancharse, a la espera de que, bueno, pues simplemente se hundiera y sus ocupantes pues intentaran abandonarla porque ya estaba perdida. Entonces, todo eso condicionó mucho las tácticas navales durante mucho tiempo, y solo pues en algunos periodos muy concretos, como durante la Primera Guerra Púnica, cuando los romanos intentaron buscar una alternativa a este tipo de lucha para poder igualarse a los cartagineses a través del Corvus, o más tarde durante las guerras civiles, cuando Agripa pues desarrolló el Arpax, pues bueno, ha sido el tipo de guerra básica de las naves de la antigüedad durante siglos. Entonces no existían muchas opciones, digamos, para realizar una maniobra aparentemente sencilla, aunque luego en la práctica era mucho más compleja. Pero bueno, sí que en este sentido se desarrollaron algunas tácticas, como fueron, pues bueno, por un lado tenemos el Diec Plus, que de alguna manera consistía en formar a las naves en línea y avanzar directamente proa contra proa hacia las naves enemigas, y bueno, pues en el último momento escorarse levemente hacia uno de sus costados para luego, en el momento adecuado, virar rápidamente y bueno, pues abrir esa vía de agua con el espolón cerca de la proa. En este sentido, pues bueno, esa formación en línea también permitía proteger a esas naves de la primera línea de que, bueno, pues las embarcaciones enemigas que se encontraban cerca pues aprovecharan que estaba expuesta para también atacarlas y hundirlas. Entonces, digamos que bueno, era una táctica muy básica, pero también muy efectiva. Y luego, bueno, pues si era posible, también existía el periplus, que era, bueno, pues intentar de alguna manera rodear esa formación enemiga para hacer lo propio, intentar igualmente asestarles un golpe en el casco con el espolón, pero esta vez pues en alguno de los costados cerca de la proa, o sea, de la popa, perdón, que era justo pues por la retaguardia, digamos, en este caso. Entonces, bueno, pues eran las tácticas básicas que se podían utilizar. Incluso existía una tercera, que era el Kiklos, que bueno, pues se utilizaba, digamos, en situaciones de emergencia, cuando una flota pues se encontraba rodeada por el enemigo y sobre todo estaba en inferioridad. Y bueno, pues intentaba de alguna forma resistir con la esperanza de, bueno, pues recibir ayuda o que el enemigo se retirara antes de acabar con ellos. Y bueno, pues era colocarse todas las naves aliadas de alguna forma en semicírculos con las proas hacia el enemigo, pues intentando cerrar espacios y poniéndoles en dificultades para realizar precisamente las dos maniobras que acabábamos de enumerar. Entonces, bueno, básicamente esos eran los tres tipos de estrategias que, bueno, parece sencillo, pero luego a la hora de ejecutarlas, tener en cuenta que las flotas contaban con cientos de naves. También jugaba un papel muy importante la orografía de la costa y las posibilidades de utilizarla también en este tipo de tácticas, sobre todo empleada muchas veces para proteger uno de los costados de las flotas, etcétera. Y también había que tener en cuenta las condiciones del mar, las condiciones climatológicas, etcétera, que bueno, pues influían mucho y convertían cada escenario de una guerra pues en algo único. Entonces
era bastante complicado llevarlas a cabo y para eso era muy importante también la pericia no solo de los capitanes o del almirante de la flota en este caso, sino sobre todo de los timoneles de cada embarcación, pues para mantenerlas en formación, para que no navegaran con rezagados, etcétera, que pudieran quedar expuestos. Entonces era bastante más complicado de lo que parecía y también dependía mucho de la capacidad física de los remeros para poder llevar a cabo todas esas maniobras durante horas y horas que podía durar una batalla y que, bueno, pues sabemos que en estos casos no dependían del viento. De hecho, se desarbolaban los mástiles y las velas para poder depender únicamente de esos remeros y ellos hacían un esfuerzo extraordinario. Entonces también de su coordinación y de su fuerza y de su capacidad y experiencia dependía mucho la victoria. Entonces eran muchos factores que no solo había que tener en cuenta para llevar a cabo estas tácticas. Luego, pues bueno, como bien sabemos, cuando la pericia del enemigo era muy difícil de superar, como le sucedió a los romanos con los cartagineses, pues desarrollaron artilugios extraordinarios como el propio Corbus, que era, bueno, pues en esencia una especie de pasarela que se transportaba vertical y que, bueno, pues en el momento en el que estaban cerca de las naves enemigas, como bien sabemos, se dejaba caer sobre ellas y quedaba, digamos, de alguna manera anclada al puente enemigo y ya quedaba esa nave inmovilizada y posibilitaba que los soldados romanos pudieran atravesar la pasarela para luchar cuerpo a cuerpo, que era donde realmente podían superar a sus enemigos cartagineses, y gracias a ello pues fue uno de los principales motivos por los que los romanos consiguieron ganar la Primera Guerra Púnica, aunque sabemos que, bueno, pues una vez que se impusieron en el Mediterráneo occidental, pues también abandonaron este tipo de artilugio y se volvió a esa lucha tradicional con los espolones. No fue hasta siglos después cuando el propio Agripa pues desarrolló un arma similar para enfrentarse a Antonio en esas guerras civiles, que era el arpax, que realmente, bueno, pues en esencia era muy similar porque era como una especie de arpón unido a un cabo y que pues se utilizaba lanzándolo contra las naves enemigas para engancharlas de alguna manera y poder acercarse a ellas nuevamente con la misma finalidad, que era luchar cuerpo a cuerpo en las cubiertas y poder así pues no solo acabar con esos enemigos y con esas naves enemigas, sino pues apoderarse de ellas y poder incrementar la flota para los próximos combates. Entonces, bueno, no es que existieran muchas tácticas, pero sí que vemos que en momentos determinados, cuando fue necesario, se desarrollaron pues armas adicionales que podían ayudar en este sentido y, bueno, pues todas ellas eran muy bien conocidas por los almirantes y dependían mucho de su propia habilidad y de las condiciones del momento para poder utilizarlas de la mejor manera. Lo que nos haces ver a los lectores al final de tu libro es la importancia de la armada, de la marina romana, que seguramente Roma no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por ella. Y es más, hubiera desaparecido seguramente mucho antes, ¿no? Roma, porque sin ella pues no hubiera podido mantener su poder durante tanto tiempo. Ofreció una seguridad en las rutas comerciales de entonces, en esas rutas marítimas donde se abastecían las provincias del imperio que tenían por el Mediterráneo, por el Atlántico Occidental, el Mar del Norte o el Mar Negro. Y luego, por otra parte, lo que hacía era siempre estar imponiéndose a esas amenazas constantes que sufría con las flotas enemigas, esa protección. Así que al final nos quedamos que sin ella, sin el mar, sin ese control del mar, Roma seguramente no hubiera sido lo que fue. Y por supuesto que no le temieron en absoluto al mar. Cuéntanos tú un poquito sobre esta conclusión. Pues como muy bien dices, sí que es verdad que esa fue una de las razones principales para escribir este libro, y siempre en las obras que escribo pues trato de buscar temas que, bueno, pues de alguna manera busquen o intenten acabar con esas ideas o prejuicios preconcebidos que bueno, muchas veces tenemos sobre temas de la antigüedad y que nos han transmitido pues incluso los autores contemporáneos para pues presentar una visión que realmente no fue así en muchos casos. Así sucedió con los pretorianos, con el libro que dediqué a ese tema y a esa leyenda negra que existía a su alrededor, y en este caso pasaba un poco lo mismo y no hacía más que encontrarme obras en las que, bueno, pues muchos autores hablaban de ese aparente temor de los romanos al mar, o esa reticencia a lanzarse a las aguas del Mediterráneo y al Atlántico, el Mar del Norte.
Y bueno, pues revisando bien esas fuentes clásicas y revisando sobre todo los hechos, pues te das cuenta de que realmente no fue así, y que el mar fue un elemento de extraordinaria importancia para los romanos desde el momento de la fundación de la ciudad y desde el momento de sus primeros reyes y durante toda su historia, no solo republicana sino también imperial, porque bueno, nadie mejor que los romanos sabía que sin el dominio del mar, como bien decía Cicerón, pues era imposible dominarlo todo. Y ellos lo sabían. La península itálica, precisamente como península, era un lugar que, bueno, pues ofrecía muchas posibilidades a los enemigos para desembarcar y bueno, pues atacar la propia Roma. E incluso, pues el desarrollo de la ciudad y el desarrollo del Lacio y de todo el imperio, pues requería de unos recursos que era imposible obtener en su propio territorio y que necesitaba importar, y que para eso, pues bueno, necesitaba esa flota comercial y necesitaba pues todos los servicios de la nona para, bueno, pues abastecer a una población creciente. Entonces, bueno, ya no solo de necesidades básicas, sino también pues de artículos de lujo, etcétera. Roma se convirtió pues en el primer importador casi de la antigüedad de este tipo de productos. Entonces, sin la ayuda del mar, sin el dominio del mar para poder asegurar esas rutas, para poder asegurar esos abastecimientos y sobre todo defenderse de esos enemigos y también continuar con esa expansión y seguir incorporando nuevos territorios al imperio, ese dominio del mar era necesario y era crucial. Entonces, bueno, pues cuando nos fijamos en todo ello vemos que realmente no existía tal temor, no existía tal reticencia, no representaba para los romanos un problema, ni mucho menos, y que bueno, pues cuando lo vieron necesario, intentaron adaptarse a las circunstancias, construyeron las flotas comerciales, construyeron las armadas para enfrentarse a sus enemigos, y más tarde, pues en época imperial, para controlar el Mediterráneo y el Mar del Norte, etcétera, y todas las rutas de comercio y las rutas de expansión del imperio. Y bueno, pues también vemos que a finales del Bajo Imperio, precisamente ese descuido de las flotas y esa imposibilidad de aportarles los recursos que necesitaban para seguir manteniendo ese dominio también se convirtió en uno de los principales problemas que desembocó en la caída del Imperio Romano. Entonces, a fin de cuentas, toda esta obra lo que busca es mostrar esa realidad sobre un hecho que, bueno, pues que incluso las fuentes clásicas, a través de autores pues muy conocidos como el propio Polibio, pues intentaban arrojar esa versión o esa visión del mar como un problema para los romanos, y que bueno, pues que solo se adaptaron cuando fue realmente necesario, pero pues realmente no fue así, sino que los romanos aprovecharon el mar todo lo que pudieron y todo lo que necesitaron, sabían perfectamente de su importancia, y de hecho, pues bueno, muchas veces esa forma de interpretar lo que pensaban era simplemente para dar aún más grandeza a los logros que consiguieron, no solo en las batallas navales, sino pues a través de eso que hemos hablado, de las infraestructuras, de la logística, de los avances, de la tecnología naval que implantaron los romanos, y que bueno, pues que son claros ejemplos de lo que verdaderamente suponía el mar para ellos. Entonces, bueno, esa ha sido la idea principal de esta obra, y espero que de alguna manera, pues gracias a sus páginas, se haya podido contribuir a cambiar un poco esa visión en los lectores de lo que era realmente Roma y de lo que significaba el mar para Roma. Arturo, queremos despedirnos de ti, pero por ahora, porque volveremos para hablar de tu último libro, que antes no lo he citado. Se llama Flavius Belisarius, Magister Militum del Imperio Oriental, y publicado por HRM Ediciones. Y nos despedimos de ti con la última pregunta. Imagina que tenemos el Anacronópete de Enrique Gaspar, esa maravillosa máquina del tiempo que creo que todos hemos soñado alguna vez con tenerla, ¿no? Y poder viajar al pasado, a algún momento en concreto histórico que nos haya fascinado. Imagina que con esa máquina se te da la opción de elegir un puesto de trabajo, y tienes para elegir ser pretoriano, trabajar en la flota romana o ser un general del Imperio Bizantino. ¿Qué elegirías?
Muchísimas gracias a vosotros, Pamela, sobre todo pues por esta oportunidad que me habéis dado y por este rato que hemos pasado con nuestros amigos y amigas de Descifrando la Historia, y que espero que hayan disfrutado tanto como nosotros acompañándonos hasta estos lugares tan increíbles como es la antigua Roma y como en concreto pues es este puerto de Ostia. Y bueno, para despedirnos me dejas una cuestión muy difícil para mí, muy difícil. Sobre todo, pues bueno, como bien sabéis, porque he escrito libros sobre esos tres temas y es complicado, la verdad. ¿Quién no quisiera ser pues un prefecto del pretorio en Roma? O bueno, pues un almirante de la flota o incluso pues un gran general bizantino como lo fue Belisario, que es a quien dedico el último libro que acabo de publicar. Pero bueno, pues no sé si será por la cercanía del tema que estamos tratando o bueno, no sé, por esa importancia que yo creo que tuvo el mar sobre todas las cosas para los propios romanos. En este momento yo me atrevería a afirmar que me cambiaría por el propio Plinio y ocuparía ese cargo de almirante de la flota justo en ese momento tan especial y tan increíble de la historia antigua como fue la erupción del Vesubio, porque precisamente más allá de esas batallas navales, más allá de la gloria de esos triunfos navales, de ese reconocimiento en la propia Roma y de bueno pues lo que significaban las clasis en época imperial, etcétera, pues en mi caso particular me hubiera gustado estar allí precisamente para hacer exactamente lo mismo que hizo él, intentar armar toda la flota cuanto antes y que partieran hacia Pompeya para poder salvar a cuanta más gente mejor de aquella hecatombe que supuso, pues bueno, para nosotros en la actualidad, pues uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la historia y en aquella época una catástrofe que bueno, pues se recordó incluso en algunos de las naumaquias que se celebraron en Roma. Entonces imaginaros, fue algo extraordinario y la verdad me hubiera gustado estar allí, poder liderar la flota para poder salvar a cuanta más gente hubiera podido de aquel lugar en aquel momento concreto que bueno, pues ha quedado grabado en todos nosotros y que fue extraordinario. Entonces creo que me cambiaría por él y probablemente habría hecho exactamente lo mismo que él. Así que bueno, pues espero que os haya gustado a todos este ratito que hemos pasado juntos y que lo podamos repetir muy pronto, y un abrazo enorme. Bueno, Arturo, desde Descifrando la Historia queremos agradecerte de nuevo que hayas querido estar con nosotros. Te deseamos mucho éxito, aunque eso ya lo sabes, y esperemos tenerte pronto por aquí. Por cierto, creo que tenemos que irnos ya del Parque Arqueológico de Ostia Antica, porque creo que cierran. ¿Nos vamos?